las experiencias negativas es mejor dejarlas atrás, olvidarlas y resarcirlas con otras que son netamente positivas. Esto también, cuando yo tomo constancia de que esto me está condicionando, lo que tengo que hacer es no darle importancia. ¿Se entiende? Otra cuestión es que nos lleva a formular creencias es la focalización. Dije la genética, la crianza, el conocimiento, la experiencia y la focalización. ¿Qué es la focalización? No todos vemos lo mismo. No todos vemos y todos parcialmente la realidad de acuerdo también a nuestros pensamientos. Por ejemplo, si yo me quiero comprar un Fiat 147, un auto que ya no existe casi, yo voy a ver todos los Fiat 147 que andan dando vuelta en la calle. ¿Por qué? Porque estoy focalizado en eso. La mujer que está embarazada va a encontrar a todas las embarazadas del barrio. ¿Por qué? Porque está focalizada en eso. Y eso porque su mente está ocupada en esto. Entonces también ahí, fíjense cómo incide. ¿Dónde es para que nosotros pensemos? ¿Dónde yo estoy focalizado? ¿Dónde está lo que yo quiero lograr? ¿O me estoy simplemente atemorizando para no lograr eso? La focalización. Y esa focalización, a veces nosotros decimos con los chicos, es necesaria de ir logrando pequeños pasos e ir avanzando en esto. Quiero esto, me focalizo en eso. Cuando hablo con los adolescentes, yo les pregunto a veces, ¿qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Tal cosa, me dicen. Y yo le digo, bueno, ¿qué estás haciendo hoy para llegar a eso? ¿Cómo te focalizás? ¿Cómo vas creciendo en esa capacidad que vos querés lograr? Porque como bien decía Denise, esto es un poco lo que tenemos que llevar, esta de la voluntad de querer superarnos a nosotros mismos. Fíjense, esto de la educación emocional es un mejoramiento personal. Nosotros lo primero que tenemos que entender es que la vida no es una competencia, sino que la vida es un pasar, y ese pasar lo tenemos que hacerlo lo más agradable y placentero posible. ¿Por qué? Porque si yo me centro en lo que es competitivo, me voy a sentir siempre mal, porque siempre va a haber uno mejor que yo, va a haber otro peor, y siempre voy a estar insatisfecho con esto. Entonces, fíjense, estos condicionamientos que los pensamientos nos establecen creencias. Y entonces, nuestro cerebro nos sirve es una máquina preciosa que nos sirve para sobrevivir gastando la menor cantidad de energía posible. Es re fiaca el cerebro, es re fiaca. Entonces a veces nosotros tenemos que interpelarlo para que esto sea así. ¿Por qué? Porque todavía siempre el cerebro va a tratar de resolverlo de una forma inmediata. Y si no existe la forma de inmediata de resolver una situación, recurre al razonamiento. Pero primero, ¿por qué? Porque todo ese conocimiento que hemos ido almacenando desde la niñez, desde la concepción, de lo que sintió mamá cuando sintió que estaba embarazada, eso ya lo transmitió al bebé. Y de ahí empieza esa carrera emocional. Fíjense. Y entonces, ¿qué pasa? Yo todo ese conocimiento lo tengo. ¿Es valedero? A veces sí, a veces no. Si yo con ese conocimiento siento bien, es valedero. Pero si yo con ese conocimiento es una mochila, ¿por qué? Porque fui criado con mucha autoexigencia, fui criado con con mucha disvalor, eso me condiciona.
Pero ¿qué pasa? Entonces ese conocimiento me coarta la libertad. Entonces cuando uno conoce esto, que las habilidades emocionales existen, a ese conocimiento yo lo debo dejar de lado y empezar a conocer que otras alternativas existen. Y fíjense en esto, ante la misma situación, ante el mismo problema, hay distintas reacciones. Yo a veces cuento dos historias que me parecen bastante significativas. Había dos hermanos que eran hijos no tenían mamá y eran hijos de un padre alcohólico y golpeador. Uno fue profesional y otro fue alcohólico y golpeador como el padre. Al ser preguntados ellos por qué eran así, los dos contestaron lo mismo. ¿Qué querés con el padre que me tocó? La situación era la misma, pero cada uno elige si sale o no de esa situación. Y esto me parece que es lo vital cuando nosotros buscamos el estar mejor. ¿Por qué? Porque a veces esto yo lo trabajo mucho con los adolescentes, porque el adolescente piensa que hay una sola solución, un pensamiento túnel. ¿Es esto o la nada? Y existen muchas alternativas. Y en esto también a veces cuento esta, la historia de los sobrevivientes de los Andes. No sé si ustedes conocen la película Viven. Y en esa película hay un episodio que Carlos Báez, había 18 sobrevivientes y había quedado sana la radio nada más con que escuchaban las noticias desde Chile. En el 1972 fue. Y todos los días escuchaban las noticias que lo estaban buscando y qué sé yo. Al día 10 lo mandan a Carlos Báez a preguntar al encargado de escuchar la radio que preguntara qué noticias. Y dice que él tuvo que hacer 600 metros hasta llegar hasta donde estaba el hombre con la radio. Mucha nieve, mucho frío, mucho hambre, y iba ilusionado que algo bueno iba a suceder. Y caminó esos 600 metros muy esperanzado, llega ahí y le pregunta, ¿tenés una buena noticia? Y el señor le dice, sí, tengo una muy buena noticia. Contá, contá. Y él le dice, escuché en la radio que a partir de hoy no nos buscan más. Vos sos loco. Esa es la buena noticia. Los amarreó, los cuello. Y le dice el hombre, tranquilízate. A partir de hoy tenemos que valernos por nosotros mismos. Y a partir de ese día empezaron a hacer pequeñas expediciones y encontraron ayuda. Si ellos se quedaban escuchando la radio, se morían. Esto, también cuando yo hoy decía esto, la decisión es nuestra del poder establecer. Y si hay algo que no está funcionando, es porque estamos focalizados en algo que no está bien. ¿Por qué? Porque también esto, fíjense, que es necesario cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Perdón. Por ejemplo, nuestra mente, nosotros el 90% de nuestro diálogo lo tenemos con nosotros mismos. Y algunos somos re benévolos con nosotros mismos y decimos, está todo bien, no pasa nada, y andás por la vida fluyendo. Pero hay otras personas que dicen, uy, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para esto, todos los días te martillas. Y entonces, de acuerdo a ese autodiálogo, así como te vas a sentir. Y esto que hay que hacer también, cambiar ese chip, es desaprender y volver a conocer cosas que me hacen sentir bien. Y esto también es muy relevante. Y entonces, esto de a veces ponerse a pensar, esto tomarse un tiempito de conocerse a uno mismo. Fíjense que nuestra educación nos ha enseñado a conocer todo el mundo, pero no nos ha enseñado mucho a conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo pienso? ¿Qué pienso? ¿Cómo respiro? Fíjense que la respiración es un tranquilizante natural inmenso y lo utilizamos poco. ¿Por qué? Porque fíjense que a veces vamos deformando.
Si ustedes ven un bebé recién nacido al nacer, cómo respira, infla su pancita. ¿Por qué? Y después cada vez que vamos creciendo, vamos acortando esa respiración. ¿Para qué? Para hacerla solamente ahí cortita para sobrevivir, gastando la menor cantidad de energía posible, como les decía hoy. Entonces, fíjense, todas estas cuestiones tienen que ver nuestro autodiálogo. Cuando nosotros tenemos un episodio malo, lo rumeamos. Y eso a veces uno habla de lo relacional. Fíjense, yo siempre hago este ejemplo que me parece el más básico, pero el que no se me ocurrió otro todavía. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, tienen una discusión con una persona, ¿cuándo se nos ocurren las mejores respuestas? Después que pasa la discusión. Cuando me estoy bañando en mi casa, me pregunto, ¿y cómo no le dije esto? La próxima vez que la agarre, le digo. Y ya te imaginás cómo vas a estar vestido y cómo le vas a decir y con qué tono y todo eso. Olvídense, esa situación no va a existir nunca. Pero vos perdés mucho tiempo rumeando esto. Y entonces, una vez una maestra con justa razón me dice, si usted le hubiesen hecho lo que a mí, como interpretándome, yo no me quise meter en ningún lío y le digo, mirá, no sé lo que te habrán hecho y discúlpame con lo que te voy a decir. Pero el que te hizo lo que te hizo, a lo mejor ni se acuerda de vos. Y vos lo estás rumeando. Y vuelta ahí, ¿de quién depende eso? De nosotros mismos. Y me dice ella, y bueno, ¿y qué hago? Perdoná y seguí. Perdoná y seguí. ¿Por qué? Porque el perdón también es una herramienta emocional. Cuanto más rápido uno perdona, sí, olvida y sigue su camino, porque si no se queda retrasado en eso, fíjense. Entonces, este autodiálogo también, a ver, un ejercicio para la noche, estamos ahí antes de dormir y hago una contabilidad de cuántas cosas lindas me pasaron y cuántas feas. Cuántas cosas tengo por las que agradecer y cuántas no. Y seguramente el balance siempre va a ser mucho mayor por las cosas que debo agradecer. Que nosotros estemos acá comunicados es una bendición. Es algo que es muy placentero, pueda gustarnos o no, pero lo elegimos, lo pudimos hacer, esto. Entonces, fíjense esto cómo incide en lo que nosotros a veces queremos, cómo funciona esto de lo emocional. Todo tiene un tinte emocional. Y ese autodiálogo nos empodera o nos disminuye en nuestras actuaciones, en nuestro razonamiento. Por supuesto que nosotros tenemos que trabajar para que ese autodiálogo sea muy positivo, muy optimista. Pero no ese optimismo mágico que, ay, me va a ir bien, me va a ir bien. No, hace algo para que te vaya bien, porque si no, no te va a ir bien. Sino que tiene que haber una actitud positiva, pero yo me pongo en marcha. Porque fíjense que también esto, por ejemplo, yo puedo decir que, yo hoy les decía que hace 8 años más o menos que empecé con esto de la educación emocional, y antes a lo mejor estaba en una zona de confort, ¿por qué? Porque no necesitaba salir de esa zona porque estaba todo muy equilibrado. Pero cuando uno, y soy una persona extremadamente tímida, que jamás me hubiese soñado poder estar hablando con las otras personas. Pero esto también, a veces uno no tiene la dimensión de lo que es capaz de hacer. Y esa dimensión solamente vos la podés llevar a cabo si lo intentás. Nunca te quedes con hubiera. La palabra hubiera hay que desterrarla del vocabulario. Lo hubiera hecho. Hubiéramos hecho esto. Ya pasó. Hagamos para adelante. Entonces, todo esto tiene toda una connotación emocional y saber cómo nuestro cerebro
impacta en nuestro comportamiento. Y nuestro cerebro, como yo les decía, es bastante fiaca y a veces, por ejemplo, si tengo que elegir entre una actividad salutógena y una que no lo es, el cerebro a lo mejor te lleva para la que no lo es porque va a gastar menor cantidad de energía. Por ejemplo, si yo tengo que elegir entre quedarme a mirar televisión o ir a caminar, el cerebro debe decir quédate a caminar, quédate a mirar tele. Y bueno, y después te arrepentís por decir, uy, esto fue un bodrio, no valió la pena. Salís a caminar, llegás destruido porque hace mucho que no lo haces, pero no te arrepentís de eso. ¿Por qué? Porque fue una actividad salutógena. Esto también. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a veces a engañar a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que nos hace esto de estar mejor? Algunos tips por nombrar. Bueno, la actividad física. Esto de las técnicas de respiración. Otra cuestión puede ser el tema de la meditación. Y me dice yo mismo, uy, Carlito, pero yo no soy de eso que ponerme así. ¿Sabes qué? A veces uno medita trasplantando plantines de alguna planta, regando una planta, viendo crecer a la naturaleza, observando los pequeños detalles, la magia de la naturaleza. En eso vos y te sentís muy tranquilo y después emprendés y haces lo que vos tenés. Otro tips, la sociabilización. Nosotros somos seres gregarios y necesitamos tener amigos. En esa búsqueda de amigos a veces los adolescentes pecan con tal de pertenecer, hacen cualquier cosa. Fíjense que nosotros como seres humanos, con tal de pertenecer a un grupo, a veces omitimos la verdad. No nos interesa la verdad con tal de pertenecer. También eso. Esa amistad que me lleva a seguir creciendo. Yo digo que si uno tiene un amigo, porque esto funciona así también, si yo tengo un problema y tengo un amigo que lo puedo despertar a las 3 de la mañana para contarle mi problema, soy millonario. ¿Por qué? Porque cuando uno le puede contar el problema a otra persona, ese problema no se soluciona para nada, pero mi actitud cambia. ¿Por qué? Porque lo pude pasar por el radiador de la palabra. Cuando vos le pones palabra a lo que te sucede, te alivia. Y por eso también funciona el tema de que cuando vos estás contento lo necesitas publicar hasta en las redes. ¿Por qué? Porque necesitas comunicarlo. ¿Para qué? Para que la alegría se expanda. Cuando pones en palabras, socializás lo que te preocupa, ablanda y la alegría se expande. Fíjense cómo funciona. Y cada vez que nosotros establecemos esto, vamos por ello. Entonces, también hay cuestiones, otra cuestión es la solidaridad. Siempre uno, a veces se piensa que uno con dinero puede ayudar a los demás. Ayudamos con las actitudes, con el tiempo dedicado a otra persona. Y esto nos hace bien a nosotros, debemos ser agradecidos por eso. Y esto es una fuente de la felicidad. Porque la felicidad no es llegar a tal fin, sino que es transitar de la mejor forma la vida. Porque también a nosotros, a la gente de mi edad, se nos enseñó de que vas a ser feliz cuando te recibas. No pasó nada. Habré estado contento 2 o 3 días, pero después había que seguir estudiando. Cuando te cases, y sí, puede ser. Cuando tengas el auto, 2 semanitas y no. Y uno tiene que descubrir que la felicidad la encuentra dentro de uno. Y hay gente que es tremendamente feliz y optimista con todo. Por ejemplo, y esto de vuelta, insisto con esto, no hay medida. Hay una persona que es recontra resiliente y hay otra que la deja el colectivo un día y ya tiene para una semana el rezón. Y eso también
es como ellos se auto... la persona que se victimiza no puede, está en una zona de confort. Entonces, esto de poder desarrollar e ir por más, esto también tiene que ver un poco esto, ¿no? Entonces, la adversidad en todo esto tiene una cuestión muy interesante. La afectividad hace a que nosotros también estemos muy presentes. Puntualizo en esto para que ustedes lo vean, pero también hay cuestiones que producen dolores emocionales. Lo voy a decir muy rápidamente, pero para que se tenga en cuenta, para que ustedes analicen a ver en qué situación a veces, qué es lo que les produce dolor emocional. Primero, el miedo, por supuesto, y el miedo a veces nos produce dolor emocional. ¿Por qué? Porque a veces, pero antes, el miedo es la emoción básica que está desde el inicio de la raza humana, porque eso nos ayuda a sobrevivir. Pero hoy día las amenazas naturales ya no existen, sino que el miedo está en nuestra mente. Todos los miedos son mentales. Yo siempre digo, al miedo hay que asustarlo, hay que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque si no, siempre estamos retenidos por eso. Otra cuestión que produce dolor emocional son los celos. Una persona que es celosa es porque no tiene una alta autoestima y vive pendiente del otro. Y esto te hace infeliz. Cuando uno vive pendiente, la felicidad la pone en manos de otro, difícilmente a veces la logra. Otra cuestión que produce dolor emocional es la envidia. También esto nos produce, y como dije hoy, la vida no es una competencia, sino que cada uno tiene que agradecer con lo que tiene. Y si puedo llegar a tener más, está todo bien, pero si no, no. Otra cuestión de dolor emocional, cuando nos sentimos el sentido de inferioridad. Y esto también a veces es un autodiálogo que tenemos con nosotros mismos. Esto de sentirnos inferiores a los demás. Esto de que yo decía hoy, sentía vergüenza y capaz que no era capaz de llegar a tal o cual cosa. Y por último, lo que produce dolor emocional es la vergüenza. Y yo a veces a los adolescentes, porque los adolescentes es lo que más lo padecen, les digo, prueben de salir con una zapatilla de cada color a la calle y nadie les va a decir nada. Sino que ustedes mismos son muy egocéntricos y están pensando que todo el mundo te está mirando. Y esto no es tan así. Entonces también cuando uno tiene una cuestión que hace a que a veces se condiciona, ¿por qué? Porque piensa que el otro lo está mirando, porque el otro va a hacer esto, porque el otro... Y no. Muchas cosas nosotros dejamos de hacer por miedo a esto. Y yo a veces digo que lo contrario al amor es el miedo. Porque a veces tenemos la oportunidad de ayudar al otro y no lo hacemos por miedo a ser criticados, por miedo al que dirán. Yo mucho tiempo de mi vida pasé viviendo eso, el qué dirán. Ahora hago lo que a mí me gusta. Estoy donde quiero estar, hago lo que quiero hacer, y eso es impagable, y es un sinónimo de felicidad, de que uno pueda hacer lo que quiera hacer y estar donde quiere estar y todo esto. Y no condicionado por lo que el otro diga. Nunca tenés que estar condicionado por los demás, sino que sentirte seguro de vos mismo y hacer lo que a vos te parece que está bien y lo que te hace bien. Porque si estás dependiendo de hacer el bien hacer algo para que los otros estén conformes, nunca vas a ser feliz vos. Primero tengo que estar bien yo para después contener emocionalmente a los demás. Esto también no es envidia, sino que es un sentido de sanidad, de ser salutógeno con uno mismo. Cuando uno tiene ese amor propio bien establecido, después puede brindarse a los demás. Porque si no, está sometido
al condicionamiento ajeno. Entonces, esto es un poco lo que nosotros queremos dar. Cuando uno está tranquilo emocionalmente, también calma el tema de la ansiedad. La ansiedad es un poco lo que estamos pensando de lo que nos va a pasar, y estamos condicionados. Y yo me maquino ese autodiálogo de lo que puede llegar a pasar, y cuando llego a la realidad, por lo general, nunca es como lo había imaginado. La imaginación, la definición es que son ideas jugando. Y yo puedo imaginarme miles de cosas, pero la realidad es completamente distinta a veces. Y ahí es donde yo debo utilizar la razón. Por supuesto, también hay que usar esto de la intuición. Mucho se está trabajando en esto también. ¿Qué me dice mi corazón? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que va a ser mejor? ¿Dónde me voy a sentir mejor? ¿Dónde voy a desarrollar plenamente lo que yo sé, lo que puedo? ¿Dónde soy valorado? ¿Dónde soy escuchado? ¿Dónde soy contenido? Y ahí es donde voy buscando mi lugar, que no tiene nada que ver con un éxito, sino que las técnicas orientales han buscado más esto de la compasión, de ser compasivo con uno mismo, no ser tan autoexigente, y también después tener compasión con la naturaleza y con los demás. Esto un poco es lo que a veces tenemos para decir, ¿no? A ver, ya más o menos para redondear, uno dice que tiene que buscar estar fuerte emocionalmente. Y hay un poema de Camus que a mí me gusta mucho repetir siempre, porque es eso lo que es la fortaleza emocional. Dice, decía Camus en verano del 53, en el medio del odio sentí que había dentro de mí un amor invencible. En el medio de las lágrimas sentí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En el medio del caos sentí que había dentro de mí una calma invencible. Y a pesar de lo duro del invierno, sentí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, siempre habrá algo más fuerte empujando hacia afuera. Albert Camus, verano del 53. Esa es la idea, que seamos nosotros más fuertes empujando hacia afuera. Bueno, abrimos a las preguntas. Yo y con gusto escucho y contesto lo que puedo, y lo que no lo investigamos. Carlos, una consulta te iba a hacer. ¿Sí? Como yo les conté al comienzo que la persona con tartamudez sufre muchas frustraciones cuando se quiere expresar y no puede, y por diferentes situaciones, que quizás nos puedas explicar cómo adquirimos la habilidad de la resiliencia. El tema de potenciar todo eso que vivimos, las adversidades que pasamos, cómo la... La resiliencia, y sobre todo, es enseñable a partir de superar lo que yo decía, pequeñas metas. Me pongo un objetivo, lo paso. También esto de no sentirse condicionado, sino que el resiliente es el que no tiene condicionamiento. Esto también es lo que uno mismo lo tiene que trabajar. Yo voy a poder, esto a mí no me va a vencer. Y a partir de ahí empiezo a ser resiliente. ¿Por qué? Porque ese autodiálogo tiene que ser un autodiálogo positivo para que yo pueda enfrentar distintas situaciones. Y lo que yo decía hoy, ¿por qué nosotros muchas veces nos aferramos de las malas experiencias? Y eso fue un episodio. Y bueno, y nos puede ir mal. Y eso está dentro de la... Pero tenemos que ser resilientes e intentarlo nuevamente. No nos puede abatir ninguna cuestión de esta. Y la condición que nosotros podamos tener
habría que trabajar esto de hacer como de cuenta que no nos importa la valoración del otro, sino que más la valoración de mía para sentirme bien. Esto también en muchos ámbitos se da. Fíjate vos, yo trabajaba con chicos en esto de hace 30 años atrás. Nosotros, mira, cuento así algo personal. Nosotros nos casamos, nos encantaban los chicos con mi señora y no pudimos tener hijos. Y entonces la pregunta era, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y cuando uno se preguntara el para qué, se abren más puertas. Y nosotros después criamos 20 chicos con capacidades diferentes. Y por supuesto que mi vida está completa con eso. Entonces, a veces esto no es que nosotros somos ni castigados ni nada, sino que es una condición con la que nosotros tenemos que aprender a sobrellevarla. Pero hay muchas otras oportunidades y no nos debe condicionar algo que nos falta. Stephen Hawking, él habla de la adaptabilidad. Y Hopkins, que es ese científico que quedó cuadripléjico a los 24 años, le dieron 2 años de vida, murió a los 64, y él dijo que aprendió a ser feliz cuando estuvo encerrado en su cuerpo y empezó a dominar su mente. Impresionante, porque a veces nosotros tenemos que valorar que tenemos todos los sentidos para poder desarrollarnos. Entonces, ese poquitito no nos tiene que tapar todo lo otro que tenemos para dar. Esto también es un sentido de resiliencia. Cuando uno tiene mucho más para dar, para ganar, que lo que nos puede llegar a condicionar. Gracias, Denise. Excelente, Carlos. Y yo siempre digo que cuando uno deja de estar condicionado por diferentes cosas, es libre de llegar a donde quiera, de cumplir sus sueños, de hacer amigos, de estudiar, de trabajar, de lo que quiera. Es hermoso. Vos sabés que ese concepto ha cambiado, esta idea que hice y me fui por otro lado, que yo cuando hace 30 años atrás empecé con estos chicos con capacidades diferentes, con capacidad mental, también mi forma de tratarlos era muy diferente a lo que es ahora. Yo, sin quererlo, por un estado natural, los sobreprotegía. Y les estaba haciendo mal. Y hoy día ellos andan y se manejan por la ciudad como si tal cosa. Yo le ponía límites que ellos no lo tenían. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es lo que vos también decías. Un chiquito que iba a una escuela integral en ese tiempo, una escuela especial, y nosotros lo mandamos a una escuela común, y nos decían en ese tiempo, 30 años atrás, que lo íbamos a frustrar. Y terminó en tiempo y forma la primaria, siendo abanderado. Terminó en tiempo y forma la secundaria. Y hoy tiene su familia y es encargado de una sección de una empresa. Y es lo que decías hoy al principio, 80% voluntad, 20% intelecto. Esto también. Entonces, fíjense, todo tiene distinta, depende cómo nosotros miremos el inconveniente. Si lo miramos para superarlo, lo superaremos. Si lo miramos como un condicionamiento, vamos a estar condicionados. Eso también. Carlos, hay una persona que consulta por las 5 habilidades emocionales. ¿Las podrás comentar? Sí, sí. Bueno, el autodiálogo, la empatía, el autoconocimiento. Yo me referiría un poco a esto, el autodiálogo que yo venía diciendo, ¿no es cierto? La empatía, el autoconocimiento y el tema de las relaciones sociales, que es un poco lo que nosotros abarcamos en esto, ¿no? Que cuando hablamos de las habilidades emocionales, fíjense, a veces
hay autores que lo hacen como, lo toman como, despectivamente, como habilidades blandas. Yo hoy día las considero que son habilidades necesarias para manejarlas. Esto del autoconocimiento, de conocerme a mí mismo para poder enfrentar esto, de empatizar con el otro, ponerme en el lugar del otro, esto para poder sacar lo mejor de las relaciones interpersonales, la asertividad, de cómo digo las cosas, cómo pido las cosas, cómo solicito las cosas. Son todas habilidades que nosotros las podemos ir manejando, ir potenciando. Esto también tiene mucho que ver, las habilidades emocionales, con la actitud que nosotros ponemos. Hasta si se quiere la actitud postural. ¿Viste? Si vos estás así hoy, ya vas vencido. Si vas con una, acá vengo yo, no es por una altanería, sino por una actitud que te estás diciendo a vos mismo, estoy yo y bueno, quiero brindarme lo mejor posible. Y siempre tengan presente esto, lo que vos das con amor, no importa que tenga un defecto. Yo estoy tranquilo cuando lo que hice lo hice con amor. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar, me puedo olvidar, puedo hacer barrabasadas, pero yo me entregué entero. Y eso me da la tranquilidad de que uno puede resarcirse. Si yo me guardé algo, o escatimé, o especulé, bueno, ahí voy a sentir otro ruidito. Pero si no, esto es muy interesante y ustedes también me están dando una lección enorme. A ver, ¿otra pregunta? Sí, Carolina de Colombia te quiere hacer una pregunta. Sí, sí, cómo no. Carito. Buenas. Hola, Caro. Tardes. Bueno, mira, ¿qué hacer en los casos de que si una persona es altamente sensible, que eso que son los que son los PAS? Entonces, pues, ¿qué hacer en caso de que una persona es altamente sensible y que pues al hablar empieza como que a la voz a entrecortarse y con ganas de llorar? Bueno, la sensibilidad, fíjate, nos debemos permitir ser sensibles. A veces, yo ahora también, y esto que he tenido una crianza que ha sido completamente distinta a lo que vos decís, Caro. Una crianza en de que el varón no podía llorar. No llore, no seas nena, así se te decían, ¿viste? Y vos tenías una gana de llorar enorme, pero no lo podías hacer por un condicionamiento cultural o social. Una persona sensible es una persona hermosa, que nos brinda, se desnuda de cuerpo y alma. Y por supuesto que a veces se puede sentir dañada por ser tan cristalino. Y entonces uno tiene que trabajar esto. De vuelta a lo mismo, uno no daña a nadie, sino que estando
esa sensibilidad, que a veces sí hay que aprender a contenerse, ¿para qué? Para poder desenvolverse. Pero no sentir culpa de ser sensible. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque es una virtud de las más maravillosas que hay. La sensibilidad hace que vos aprecies la vida de una forma mucho más rica. La persona que es sensible al dirigirse al otro, la persona que es sensible porque se siente de una forma incomodada, pero de acuerdo, pues no estás haciendo daño a nadie, no estás haciendo daño a nadie, y por eso no hay que sentir ni vergüenza ni culpa. Por supuesto se puede trabajar como para que uno no se sienta a veces mal por esto, pero no tiene que ser un condicionamiento, al contrario, es una virtud. Para mí ser sensible es una virtud. Y por supuesto esto de que ojalá pudiéramos expresar nuestras sensibilidades, tendríamos un mundo mucho más hermoso. ¿Por qué? Porque todos somos muy caretas y no decimos a veces lo que sentimos, sino que hacemos como el deber ser. Y primero tenemos que ser nosotros mismos, ser auténticos. Te felicito, Caro, por ser tan auténtica. Gracias, Crea. Gracias, Caro, por animarte a participar. Gracias. Genial. Para nosotros, Carlos, esto de hablar ante personas que no tienen tartamudez es un reto enorme, así que es para felicitar y para estar orgullosa. Bueno, sí, bueno, me alegra, y fíjate vos que esto también yo no hice mucho hincapié en esta condición, sino que también, ¿por qué? Porque todos vivimos en el mundo y todos somos fieles habitantes de este mundo, y todos tenemos que comprendernos y tratar de dar lo mejor de nosotros mismos. Y esto también hay que enseñarlo y hacer entender que nadie con una condición que no puede expresarse como realmente lo hacen la mayoría, no es que nada, es así. Y aprender a aceptar esto, aceptar. Y por eso la educación emocional también enseña esto, de la aceptación de uno mismo y del otro. La Organización Mundial, la UNESCO pide que para el siglo XXI la escuela debe enseñar a conocer y a hacer, cosa que hacía siempre. Pero también tiene que enseñar a ser persona y a vivir juntos. Eso pide la UNESCO, ser personas y vivir juntos. Todos vivimos juntos y no tenemos por qué estar condicionados por ningún motivo. Esto de la apertura, de respeto. Yo sueño, fíjate, nosotros con la educación emocional soñamos eso, un mundo mucho más respetuoso y amoroso, sensible, y para todos. Todos tenemos lugar y todos tenemos algo que decir, que hacer, que compartir. Y todos tenemos alguna carencia en algo. Y no tenemos que hacer hoyo en eso, sino que debemos tratar de brindar lo demás que tenemos, que es muchas cosas mucho más lindas, importantes, interesantes. Así que en eso tranquilos todos, que no pasa nada, y me ha encantado esta jornada. Qué gusto escucharte, Carlos, de corazón. Yo leí en un libro de Lucas Malaisi, creo que hablaba que la educación emocional trabaja en mentes sanas para conservarlas sanas, ¿no? Qué diferente sería, sí, si bueno, todo comenzaría con la ley de educación emocional en las escuelas. Genial. Sería un cambio enorme. Bueno, esto también es un cambio radical, y te agradezco esto. Nosotros proponemos la ley de educación emocional en las escuelas. Es un cambio radical también a lo que nos pasa como sociedad. Fíjate que esto de que trabajar con personas sanas, es decir, nosotros no somos psicólogos ni nada, sino que damos herramientas emocionales. ¿Para qué? Para que la persona no llegue a la fobia, a la locura, al estrés, a la angustia, todo esto, sino que dar herramientas para prevenir esto. Y fíjate que como humanidad siempre vamos detrás del problema. Por ejemplo, ¿no? en la medicina, bueno, Seligman, que es el padre de la inteligencia emocional, él dice que
en la facultad de psicología, él nunca escuchó hablar de felicidad. Hablaban siempre de las patologías y nunca de las personas sanas. Y eso es lo que lo lleva a él a dar herramientas a las personas sanas para que no caigan en esas patologías. Y en la medicina es muy habitual en esto. Por ejemplo, damos el antibiótico para la diarrea, pero no le enseñamos a la mamá qué es lo que tiene que darle para que el chico no llegue a eso. Todo lo solucionamos con un antibiótico o con una pastilla. Fíjate vos, yo soy medio disperso, olvidadizo, desordenado. Si fuera chiquito en la actualidad, me diagnosticarían TDAH. Estaría empastillado. Y es la salida más fácil. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque todos me tienen que enseñar a ordenarme, a construir hábitos. Esto también, y yo creo que no lo dije, la construcción de buenos hábitos nos hace ir desarrollando las habilidades que nosotros queremos generar. Hábitos de lectura, hábitos de deporte, vida en la naturaleza, hábitos alimenticios. El primer cerebro que tuvo el hombre en la evolución fue el aparato digestivo. Mucho tiene que ver cómo nos alimentamos. Eso, bueno, también lo digo ahora como... Exacto. Gracias, Carlos. Marta te quiere hacer una consulta y Leo de Chile. Sí, muy buenas tardes. Mis bendiciones. Don Carlos, es un gusto conocerlo. Me llamó mucho la atención de que su merced maneja una fundación y eso para mí me encanta. Me encantan las personas que manejan la inteligencia emocional. Yo también manejo la inteligencia emocional y bueno, tengo muy buena experiencia en todo lo que son las emociones, sentimientos y pensamientos. Quería hacerle la pregunta es respecto yo ahorita me formé mucho en lo que fue el coaching ontológico y pues en sí manejo la inteligencia emocional, pero porque soy coach espiritual. Entonces mi pregunta ¿qué va? Si su merced de pronto tiene también esos conocimientos que son como lo que yo ahorita empiezo a describir, que es como lo que son los apoyos de la inteligencia emocional. Bueno, esa sería una pregunta, voy a decirle de una vez las dos para no interrumpir tanto. Una sería esa, ¿qué opina su merced sobre el coaching ontológico, puesto que yo estaba estudiando o quería trabajar con ellos, pero me retiré como en esa parte del coaching, porque en sí, como se dice que las personas son sensibles, soy muy sensible también. Quería agregar que también cuando uno ama, uno llora. El amor es doloroso. Entonces, para mí es muy importante y me gustó mucho, pues, eso me hace la labor que hace con todas estas personas tan hermosas que son también muy sensibles. Entonces, yo quisiera saber es por qué, o sea, qué piensa del coaching ontológico o lo que se está viendo, porque no lo quise de pronto manejar, que me parece como en esa parte, aunque es la ciencia y me ayuda muchísimo también para la espiritualidad y el conocimiento del ser, pero se me hace que como que a veces son como muy fuertes. Entonces quisiera saber de pronto su merced qué opina como de ese tema y si lo maneja con las personas que su merced está trabajando, con todos estos hermosos niños. Para mí son niños, son hermosos, siempre serán unos niños. A mí me encantan los niños y me gusta trabajar con los niños. Entonces, esa sería mi pregunta, debido pues a su merced que también es experto en la inteligencia emocional. ¿Qué pensaría de pronto que ha manejado eso con los niños, la espiritualidad y el coaching ontológico? Que eso sería como la pregunta. Claro. Bueno, mira, Marta, yo veo poco, sí, Marta. Sí, señor, sí, mira, señor Marta. Marta, en cuanto a esto del coaching, está muy en boga, digamos, esta actividad. A veces a mí me preguntan si yo soy coaching. No, yo soy profesor, licenciado en educación, y he abordado esto de la inteligencia emocional desde lo pedagógico. ¿Me entienden? Para mí,
la neurociencia es un aporte que yo recibo de cómo funciona el cerebro, esto que yo les contaba. Pero después, con esta, tomo esas herramientas emocionales, ¿para qué? Para enseñarle a los chicos. Que un niño aprenda a identificar las emociones y después a encontrar el por qué se siente triste, el por qué se siente alegre, todo esto, entonces empieza a desarrollar ahí. Esto también es necesario y lo podemos hacer nosotros, porque el tema es empezar a crecer uno mismo y a enriquecerse. El coaching puede ser también, como lo es esta charla, un disparador. Pero después la constancia es la que tenés que tener vos. Porque pues, si no fue esa experiencia. Pero si esta experiencia hay que ir acrecenteándola día a día. En esto de crecer espiritualmente, puede ser, crecer en esto de la construcción de hábitos salutógenos, crecer en esto como persona, cómo sentirse bien, qué es lo que me hace sentir bien, decirle a mi persona, mi querida, me siento bien cuando hago tal cosa. ¿Qué necesitas vos para sentirte bien? Con los que nos relacionamos continuamente, como para ir expandiendo esta sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque si no, vuelvo a insistir, poner en palabra lo que sentimos. Y eso también enseñamos de educación. Sería casi la educación emocional comparada con el coaching en los niños, es enseñarles a expresar las emociones y después qué hacer con ellas, ¿no? Esto no lo dije, las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias. Entonces, no sé si de pronto no me hice entender, discúlpeme, don Carlos. No, por favor. Sino que, o sea, yo digo, si su merced de pronto tiene ese conocimiento de lo que es el coaching ontológico, que ayuda muchísimo a estudiar el estudio del ser, porque es que el coaching ontológico es sobre el estudio del ser. Y bueno, la espiritualidad, que bueno, el coaching lo está manejando porque utilizamos mucho la ciencia, no nos basamos más a la religión, sino explicar la espiritualidad. Mi pregunta era si su merced conoce esos temas y los maneja, o sea, en su educación con los niños. Pues quería saberlo, sino para mirar cómo ha sido de pronto el resultado, si su merced lo ha utilizado, esas tres formas, ¿sí? O sea, lo que es la inteligencia emocional, la espiritualidad y el ontológico. La pregunta era, ¿para qué? Pues para saber si de pronto vio más resultados o no lo conoce, o bueno, sí, esa es la pregunta mía. Perfecto. Qué pena, si no me hice entender antes. El desarrollo de la inteligencia emocional en los niños ya está comprobado de que produce mejores niveles académicos, mejor convivencia, mejor asistencia a las clases. ¿Por qué? Porque ellos se sienten bienvenidos y se sienten en un lugar contenido, emocionalmente, cuando se desarrolla esto. En cuanto a la espiritualidad, esto es una opción que por supuesto la tiene cada uno a medida que va creciendo también como persona. Si usted me pregunta a mí, ¿usted cree en Dios? Y yo le digo sí, vengo de una rama del catolicismo, pero a esta altura yo me podría permitir decir que creo más en el Dios de Spinoza, ese Dios que está en todas partes, y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno también se tiene que permitir esto, porque la religión también es un condicionamiento cultural. Y está bien si uno adhiere a esto, porque si usted se siente bien con esto y no hace mal a nadie, lo espiritual lo eleva, por supuesto que sí. Si yo tengo fe y esa fe le pongo espiritualidad, soy un monje. Y bienvenido sea si yo opto por esto. Puedo optar por otra técnica. Y lo del coaching, vuelvo a reiterar, conozco muchos coaching. Coaching viene del cochero, que es el que nos lleva hacia algún lugar. Entrenador. Un entrenador. Y entonces esto también, conozco esos muy pocos conceptos que se interrelacionan mucho con lo que es la emocionalidad.
Y en cuanto al conocimiento, fíjense que la escuela del siglo XX fue netamente cognitiva. ¿Por qué? Porque era necesario, porque preparábamos o para profesiones u oficios que ya estaban establecidos. Hoy día no sabemos ni el oficio ni la profesión que van a tener nuestros niños. Se lo van a tener que inventar. Y eso tiene mucho que ver con lo emocional. ¿Qué es lo que le gusta hacer el chico y en lo que se puede desarrollar y desenvolverse? Generar curiosidad, generar creatividad para que el chico se cree su propio trabajo. Y esto, fíjate, es un cambio radical en la educación. Y yo vengo de esa rama. La educación va a cambiar notoriamente en esto. ¿Por qué? Porque el conocimiento, si se quiere, está en Google. En cambio, lo emocional lo tengo que empezar a trabajar yo mismo. Fíjense, disculpen si me voy largo, la información, un chico de 10 años hoy tiene la misma información que una persona de 70, hace 50 años atrás. Información, no conocimiento. Entonces lo que debe hacer la escuela es que ese niño, cuando va a la escuela con esa información, la transforme en conocimiento. Pasar por el tamiz del conocimiento la información que tiene. Los gurises, los chicos están infoxicados, excesivamente muy informados. Entonces, y tenemos que darle 50% emocional y 50% cognitivo. No sé, Marta, si no después nos escribimos y seguimos charlando, no hay ningún problema. Dejamos los datos, no hay problema. Carlos, sí, ahí está Leo de Chile que le quiere hacer una consulta. Sí, Leo. Buenas tardes, don Carlos. Soy Leonardo Angulo, de Santiago de Chile, y tengo la característica de la tartamudez. Le quisiera preguntar que comúnmente yo relaciono las emociones con los sentimientos. Entonces lo que quisiera saber si es que pienso que se encuentran vinculados, claro está, pero si hay una diferencia entre una y otra, y qué es lo que uno siente primero, las emociones, y eso se transforma en un sentimiento. Genial. Pero por lo que pude entender, hay un pensamiento anticipatorio que determina una emoción y al razonar esa emoción nos da un sentimiento. No sé si me lo diría. Genial, sí, genial, lo has interpretado bien. Lo que se genera primero es el pensamiento. Por una acción externa, por ejemplo, yo entro a un lugar y me siento, o lo que decía hoy, veo algo sospechoso y bueno, esa información va a la mente y la mente se prepara el cuerpo. Y si no, mis pensamientos, veo una persona que me agrada y ese agrado es una emoción. Mira, esta persona me cae bien. Emocionalmente esto. Pero la emoción es muy cortita. En cambio, si yo sigo relacionándome con esa persona, esa emocionalidad se transforma en sentimiento de amistad. Y esa amistad se puede transformar en amor. No creo en el amor en primera vista, sino que hay todos pasos previos. Entonces pero mi cerebro es un radar que está evaluando. Uy, viene y ya lo interesante, también es poder actuar sin evaluar, sin juzgar al otro. Eso se llama comunicación no violenta. Escucho. Y después, ¿por qué? Porque si lo veo con cara de sospechoso, y es un buen tipo, y ya lo cercené. Entonces eso también es necesario. Y fíjate vos cómo transformamos esas emociones en sentimientos. Y esos sentimientos pueden ser placenteros o displacenteros. Y entonces ahí también, ese sentimiento, yo estoy triste y se prolonga esa tristeza, se transforma en depresión. Si yo no actué antes. Ojo, y no estoy diciendo que la tristeza sea mala, es necesaria. Yo, por ejemplo, si perdí una persona, la tristeza, el caso más típico es el duelo. Si yo perdí una persona que amé mucho y no hubiese estado triste en un tiempo prudencial, todas las mañanas me despertaría añorando
la pérdida. Pero la tristeza me ayudó a soltar. La tristeza en un periodo prudencial de tiempo ayuda a dejar ir. Eso también. Entonces, fíjate, cuando vos empezás a interpretar por qué estoy triste, bueno, me permito estar triste porque esto ya va a pasar. Me permito enojarme, bueno, pero ¿cómo manejo esa energía que me da el enojo? Para que no me vuelva a suceder más esto, no para autoculparme a mí. Entonces todo eso, como yo lo interpreto, es como lo voy desarrollando después. Está genial esto de identificar las emociones, y por eso nosotros tenemos que hacer pues, cosas que nos produzcan emociones placenteras, pero con una trayectoria para que se transforme en sentimiento. Si yo estoy haciendo cosas que a mí me gustan, eso me produce una emoción de alegría, y esa alegría, si yo esa actividad la sigo realizando, me genera felicidad. En cambio, a veces los chicos, a veces se busca el placer por el placer mismo y es efímero. ¿Por qué? Porque cuando termina ese instante de placer, te sentís vacío nuevamente. Esto sucede mucho con los gurises digo yo porque soy entrerriano, nosotros decimos así a los chicos. Sucede mucho con los adolescentes, que el adolescente, fíjense que en vez de no le enseñamos a buscar la felicidad. Entonces ellos, lo más parecido que encuentran es el placer. ¿Y qué es lo que les produce placer? Lo que les genera adrenalina. ¿Y qué es lo que les genera adrenalina? Poner en riesgo su vida. Pero no es por culpa de ellos, es porque no se le ha enseñado de otra forma. Y esto también es una cachetada para los educadores, para establecer eso. Excelente, Carlos. Hay una chica, Valentina, que te quiere hacer una preguntita también. Cuando vos quieras, vamos cerrando. Hay varios que te quieren hacer preguntas, pero bueno. Yo no tengo problema, si no dejamos mi dirección después, Dani, y seguimos, yo contesto, o lo mismo, le paso material, todo esto, ¿no? No hay ningún problema. Valentina, y también está la fonoaudióloga de Tucumán que habló hoy, que le quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? Bueno. Hola Carlos, aquí Valentina Miranda, desde Hola, Chile también. Hola. Mi consulta, bueno, antes que nada, agradecerte porque es súper interesante lo que estás hablando y me sé identificar muy bien con la mayoría de las cosas que ha dicho, así que súper agradecida. Y mi consulta es, ¿cuál sería el mejor consejo que nos podrías dar a nosotros con la condición de la disfluencia para poder aprender a desarraigar y a desentender esas emociones para volver a aprenderlas de una mejor manera y que no nos condicione mucho al hablar y al enfrentarnos a una situación que anteriormente ya sabemos que nos cuesta mucho? Entonces, ¿de qué manera desaprender para poder aprender nuevamente? Sí, es un cambio de mirada, ¿vale? Esto de, vos dijiste, haz algo que no me cuesta mucho. Bueno, vos decirle a tu cerebro, es algo que me va a dejar de costar. Fíjate vos que cómo le hablamos a nosotros, a nuestro cerebro, así funciona. Yo cuento a veces una anécdota con mi hijo adolescente, lo mando a la cocina a buscar el repasador. Y él, antes de ir a buscar el repasador, dice, no sé dónde está. Se levanta, da una vuelta en la cocina y pega el grito, no lo encuentro. Y vos te levantás así medio que enojado y vas y lo encontrás sobre la mesada. ¿Y sabes qué? Él no lo hizo a propósito, sino que le dijo al cerebro que no lo iba a encontrar. Y no lo encontró. Esto también, ¿qué es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos? Voy a poder,
lo intento porque yo soy capaz, lo puedo, y lo voy trabajando, lo voy trabajando. Pero también es de cómo me estoy hablando. Esto de los hubiera, que cómo me hablo para enfrentar este inconveniente. Y no siquiera esto, sino que en la vida. Muchas cosas, de vuelta vuelvo a insistir, no las hacemos por temor a fracasar o a no poder. Pero es como nosotros nos hablamos también. ¿Por qué? Porque el cerebro registra eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar, este autodiálogo en positivo. Lo intento, y después cuando mejoré, viste que podés, vamos por más, dale que estoy en esta. Me encanta esto. Y por supuesto que uno no va a obtener grandes logros, pero siempre esto de ir desarrollando la capacidad de motivarse. El mejor motivador que tenés sos vos mismo. Eso. O el peor, el más. Esto, a veces ustedes pueden leer esto de la profecía autocumplida. ¿Entiendes? No voy a poder, y bueno, no vas a poder. Si voy a poder, voy a poder. De acuerdo como vos también te hables. Esto el efecto Pigmalión le llaman, esto de que como nosotros nos hablamos, así reaccionamos. Sí. ¿Quién más? Excelente, Carlos. La fonoaudióloga Lina le quiere hacer una consulta. Y ahí están pidiendo en el chat si usted puede dejar su correo, así lo agenda. Bueno, aquí lo voy escribiendo, pero... Bueno. Bueno, antes que nada, licenciado Carlos, muchísimas gracias, muy enriquecedora el encuentro de hoy, para afianzar esto, ¿no? Lo que por ahí tratamos de ver lo que nos rodea sin ver lo que somos, y no nos damos el tiempo de vernos, como usted decía. Mi pregunta sería, en este momento que estamos atravesando a nivel mundial, que salimos de la zona de confort, tanto adultos, adolescentes como niños, desde su experiencia, ¿cómo trabajaría las habilidades emocionales en los niños, donde le quitamos, digamos que son los más perjudicados en esta pandemia, donde le quitamos todo? Bueno, fíjate vos que esto, se da una situación que no es ideal, el tema de estar en esta situación, todo que por no saber lo que va a pasar genera angustia. Y entonces esto también, yo siempre le digo cuando doy charla para padres, que nuestros hijos nos deben ver a los padres felices. No importa si juntos o separados, pero felices. Porque si no, ellos piensan que ellos están mal o están tristes por consecuencia de ellos. Y no, nosotros somos los que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para educar emocionalmente a nuestros chicos. Y esto también tiene que ver un poco que ahora existe ese tiempo que a lo mejor antes no existía, de poder estar más juntos, se vuelve a formar esto del hogar, el hogar que es eso, en la época primitiva, que nos sentábamos todos alrededor del fogón a ver cómo había ido el día. Y también es necesario esto de construir la historia del chico desde el que nació, y contarle cuál fue su primer palabra, cuál fue su primer cuestionamiento. ¿Por qué? Porque eso lo hace construir una historia emocional mucho más rica, porque sabe que quién es, construye personalidad. Y también aprovechar para fomentar la autoestima. Estamos en una situación que no es la ideal, pero también fomentar al chico, si uno le fomenta la autoestima, en lo que puede, lo que vos podés, un chico que tiene alta autoestima no sufre bullying. ¿Por qué? Porque ya encontró las herramientas emocionales para poder defenderse. Y esto así para la vida. Un chico con alta autoestima lo vuelve a intentar, lo vuelve a hacer.
no se amedrenta. Y por eso es tan necesario esto, de marcar el error con cariño, pero también hacerlo que lo vuelva a intentar, que lo vuelva a probar, que lo vuelva a hacer. Y en esto de la educación, y yo lo digo muchas veces, el que me ha escuchado hasta el cansancio, digo que en los niños uno tiene que bendecir con la palabra, bien decir. No podés darte el gusto de hablarle mal. No servís para nada, sos un burro, sos esto. Lo transformamos en eso. Un chico, entonces, con la palabra nosotros construimos, estoy orgulloso de vos, me encanta lo que estás haciendo, dale que vos podés, estoy construyendo autoestima, o si no la estoy destruyendo. Y es mucha responsabilidad del adulto en esto, ¿no? La palabra como constructora de realidad, como motivadora. Después, el chico con la palabra, para consejos estamos últimos, porque el chico primero aprende por lo que ve. Entonces ahí digo, papá, no prediques, tu hijo te está mirando. Después aprende por lo que le dicen sus pares, sus compañeros, y por último... Ya casi deja eso ahí, mi amor. No más computado. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad que es es una caricia al alma poder saber estas cosas y bueno, por toda esta situación que estamos pasando, aprender, ¿no? Desde el lugar de cada uno y como usted dice, por ahí rescatar lo que muchas veces nos olvidamos, lo que tenemos cerca y por ahí no lo vemos. Antes era por las cosas cotidianas que vivíamos, ahora porque estamos obligados en esta circunstancia, que como bien dice usted, es un momento de reencontrarnos con nosotros mismos. Así que un placer y bueno, muchas gracias. Fíjate, esto también, yo hoy hablé de la angustia, de la inseguridad, esto de que genera ansiedad, ¿no? No saber lo que va a pasar. Y en esto hay hasta estudios, se ha hecho un estudio con ratones, se pusieron 5 ratones en distintos departamentos estancos y se les mandaban descargas eléctricas, es medio cruel lo que voy a contar. Y un solo ratoncito tenía una palanquita que parecía que él podía determinar cuándo venía o no el golpe eléctrico. Pero todos recibían de la misma forma la descarga eléctrica cuando el que estaba haciendo el experimento lo decidía. No es que el ratoncito cortaba o no la luz. Después de ese experimento de un mes, los soltaron a los ratoncitos, a los 5, los 4 que recibían la descarga eléctrica, que no tenían la palanquita, fallecieron por estrés. El otro, que pensaba que dominaba la situación, siguió viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estas situaciones nosotros tenemos que brindar una palanquita, brindar seguridad. No va a pasar nada, vamos a salir. Y sobre todo a los chicos, decirle, no, está todo bien. Hay que cuidarse, hay que ser responsables, no nos va a pasar nada si hacemos todo lo que tenemos que hacer. Brindar seguridad. El chico también necesita seguridad. Ustedes también necesitan estar seguros. Y esta seguridad se va dando paso a paso. No es algo que te llueve, sino que la constancia te va brindando seguridad. ¿Para qué? Para poder ir desarrollándote cada vez mejor. Miren, hablando de mí, mi vocabulario no es muy rico para dar charla, pero pienso que lo hago con mucha pasión y bueno, eso disimula otras cosas. Que, Sí, por exacto. ejemplo, alguien puede tener... Tranquilo, su corazón lo sabe todo. Con todo respeto lo interrumpo, pero su Sí. corazón habla más que cualquier y podrá tener alguien palabras, lo que sea, don Carlos, pero el Muchas gracias. corazón habla más. Lo que Muchas usted gracias. hace tiene un corazón grande y lo quiero felicitar. Perdone que Bueno, lo haya interrumpido y ahorita también la embarré, pero no importa que no tenga uno palabras, no importa. Yo también a veces pues, son muchas cosas, me equivoco y de todo, pero ante todo uno de las cosas, y ese corazón que su merced tiene, o sea, hermoso, y lo felicito, y por eso Dios lo tiene donde está. No, yo escuché cuando se me dijo que no le había dado hijos, pues
pues porque tenía un propósito de darle muchísimos más. Y Tal sé cual. que va a tener más y de dar luz y todo lo que ha hecho. Yo lo felicito y muchísimas gracias a todos por su invitación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hay una última consulta de Luzmila, me parece que era Luzmila, Sí. que está esperando. ¿Por dónde andas? Creo que era Luzmila. Bueno, capaz que se fue. Yo quisiera... Hola, Ahí se encuentra Danita. acá. Hola, encantado. Hola, Encantada, perdón. Carlos, un placer volver a verte cuando has venido acá a Villaguay. Perdón, soy de Mira, Puerto, como somos él. entrerrianos. Sí, de Argentina. Así que es un placer verte. Bueno, una duda. Vos hoy dijiste que era importante lo que es el pensar en uno, en el bienestar de uno, ¿no? Y yo tengo una duda en la línea de cómo no caer en el egoísmo, cómo no caer en el narcisismo. Primero yo, primero mi bienestar, y se me entremezcla con el concepto de empatía. Es como que es algo que siempre lo pregunto y digo, bueno, primero yo, primero el otro, primero todos. No olvidarnos que somos seres individuales, pero sobre todo seres sociales. Entonces, la línea, al menos mi cerebro, le cuesta un poco ver eso, ¿no? De la prioridad, primero yo, o cada uno de nosotros, ¿no? Y después los otros. ¿Cómo no se cae en esa línea del egoísmo? Si vos lográs ser empática, Mm. es porque vos estás bien. Está bien. Y vos no lográs empatía, Ah, es porque primero hay que trabajar en uno para después desarrollarla en el otro. ok. Y esa es la línea. A veces hay gente que piensa en el otro, porque aquel, yo siempre con el mundo de la docencia digo que nosotros a veces adquirimos el razonamiento del chico. ¿Y por qué a aquel le diste eso y a mí no? ¿Viste? Eso pensando y viendo afuera. ¿Por qué? Porque nos falta empatía a nosotros. No importa que le des al otro, yo estoy bien así. Cuando uno genera entonces el egoísmo es cuando el otro se fija afuera y no se hace cargo. El que la persona que se puede poner en el lugar del otro es porque está bien ubicada ella. Si vos no estás, no has trabajado en vos, difícilmente puedas ser empática. A eso me refiero yo cuando digo trabajar uno mismo, sentirme bien. Si yo me siento bien, puedo darme a los demás. Si yo me siento angustiado, porque yo soy el reflejo, me reflejo en vos. El defecto que veo en vos es lo que me falta trabajar. Digo vos por decir, el defecto que veo en el otro es lo que yo debo trabajar en mí. Y por eso esto de trabajar un poco el tema de la no juzgar, de no prejuzgar. Es cuando nosotros en la docencia mucho que actuamos por esto, ¿viste? De que, si es hijo de, o los hermanos eran igual, entonces ya juzgamos y ya lo etiquetamos. Eso no nos permite desarrollarnos. Gracias. No, por favor, un placer. Bueno, ¿alguien más que quiera decir por último? Así vamos cerrando este hermoso encuentro. Sí, yo, Dani, que no había terminado. Bueno, agradecerles al licenciado Carlos y bueno, ojalá se repitan estos encuentros. Y bueno, felicitaciones y gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, bueno, y a disposición con nosotros con la Fundación Educación Emocional, ustedes busquen el loguito ahí, o en mi página, pueden seguirme en las redes, y bueno, y así seguir en contacto. Y por supuesto, en lo que uno pueda ayudar con material o lo que sea, a disposición. Y bueno, ha sido un gusto y también he aprendido mucho y muy movilizante para mí también esto, porque la verdad es que los testimonios de ustedes y
esto de hacer este ejercicio de ponerse en el lugar del otro también es interesante y muy potente, ¿no? Así que me voy con el alma llena. Eso le iba a decir unas palabritas que fue re importante, porque yo no sabía que usted no conocía nada de la asociación, y nosotros cuando hacemos charlas para concientizar e informar, siempre tenemos ese lema que vamos plantando semillas, y yo siento que la reunión de hoy fue una de esas, porque hay un montón de personas que nos escucharon y que supieron de, como dijo Leo, que por más que somos el 1% de la población, que somos pocos, pero a la vez somos muchos, existimos y tenemos una voz, y tenemos sueños y proyectos, así que le agradezco de corazón este encuentro, y agradezco no haberlo hecho cerrado como lo íbamos a hacer, que nos animamos y lo hicimos abierto, porque hay que animarse. Ahí está, vez, esto también. Muy bien. muchos compañeros hoy salieron de la zona de confort, inclusive yo, porque no me esperaba tantas personas sin tartamudez, así que fue muy lindo. Le agradecemos de corazón por su tiempo y por todo lo que usted entrega. Y te felicito porque ahí también está un poco lo que yo decía. Lanisa no sabía si yo le iba a contestar o no, o iba a aceptar o no, pero ella no se quedó con eso y lo intentó, y bueno, y aquí estamos. Así que te agradezco esa búsqueda. Sí, acá como todo terriano que le decimos somos un poco cara rota o algo así, se dice yo intento, con el que pueda aportar y ayudarnos, lo hablo. Más de no contestarme, no va a pasar. Y usted enseguida me contestó, re amable, y aceptó estar acá. Así que le vuelvo a agradecer de corazón, y a todos los que compartieron hoy y nos escucharon, que es muy importante, ¿no? Bueno, así que vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso y una belleza esta convocatoria. Eso, bravo, excelente. Yo también quiero felicitarlos a todos. Bendiciones, porque disculpe que les diga, pero yo también que manejo esas conferencias y me encanta verlas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a todos. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Un saludo desde Chile. Bueno, chao, muchas gracias. muy bien. Mendoza, muchas gracias. Saludos desde Colombia, chao. Carlos, sacamos una foto ya y... Chao. Una foto de despedida, recordemos. Una fotito. Bueno, a ver una fotito, dale. Ya estamos. Listo. Adiós a todos, un gusto. Gracias. 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 Hermoso. Gracias, hasta luego.